Mantener el control no es una labor sencilla para un régimen totalitario de tiempo completo. Ejercer el control a través de la violencia no es suficiente. Por ello, un pilar fundamental, basado en las más puras distopías al estilo Orwell, es el manejo absoluto de la realidad de los individuos. Por ello, Noam Chomsky estableció las estrategias de los gobiernos y de los medios para mantener el control de las masas. La estrategia número 1 es la estrategia de la distracción. La distracción es un proceso cognitivo que consiste en prestar atención a algunos estímulos y no a otros de manera involuntaria, y esto se da por distintas razones, entre las que se encuentra el interés que nos generan esos estímulos y la intensidad de estos. Y este proceso puede ser usado fácilmente como una estrategia política para lograr el control de las masas y desviar la atención del público de los problemas importantes, sean sociales, políticos o económicos. Esto mediante la técnica del diluvio y la inundación de continuas distracciones y de informaciones poco importantes, pero que mantengan distraído y desenfocado al público de lo que en realidad está pasando y lejos de los problemas sociales. Mantener su atención desviada, cautivo en materias sin ninguna importancia y también ocupado, muy ocupado, sin tiempo para pensar. Vale la pena recordar una famosa frase de la antigua Roma: pan y circo, porque en aquel tiempo se ofrecía pan y entretenimiento barato al pueblo para proporcionar a su emperador el poder para mantenerse, y por medio de la estrategia distractora, el pueblo romano había olvidado sus derechos y el poder de cuestionar a los políticos que solo buscaban votos por medio del pan, con su populismo acrecentado. Pero ya volviendo a la realidad nacional, el gobierno nacional conoce muy bien esta técnica, y aquí es tan frecuente la famosa frase bote de humo, para referirse a un hecho que solo busca quitar las miradas de encima de un conflicto. El más reciente que se ha denunciado es la detención del opositor Freddy Guevara. El Grupo Internacional de Contacto y Leopoldo López considera que esto se trata de una distracción por parte del gobierno nacional para distraer la atención de las protestas de Cuba. Por otra parte, del lado del gobierno, dicen que estas protestas son una distracción mediática falsa. Esta dinámica de información y contrainformación hace difícil distinguir lo real de lo aparente y la verdad de la mentira, disminuyendo la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones. También se rumora que los servicios de inteligencia del gobierno poseen laboratorios de desinformación y noticias falsas sensacionalistas, que tienen bots en redes sociales como Twitter, que es una red social muy informativa, o en WhatsApp, donde pueden difundir cadenas a cientos de personas. Muchas veces son noticias que apelan a las emociones y buscan mantener de alguna manera la falsa esperanza o atemorizar al público. La segunda técnica es crear los problemas, también las soluciones. También es llamado problema, reacción, solución. Esta técnica se trata de crear un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, de manera que el público demande medidas y toma de decisiones que solucionen la situación. El gobierno también usa esta técnica cuando le conviene, y una de ellas fue la crisis del abastecimiento de combustible. Sí, fue a causa de una política de ineficiencia, pero que le cayó bien para aumentar el precio de la gasolina e imponer un mayor control en la distribución. Ya desde hace años, el gobierno no podía mantener el subsidio del combustible, y una gran escasez hizo que el público demandara medidas como el aumento o el racionamiento del mismo. La tercera técnica es la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta con aplicarla gradualmente para que las reacciones públicas y políticas
también lo sean y así puedan ser mucho más fáciles de contener. Cuando una medida es gradualmente aplicada al pueblo, el pueblo se ajusta y adapta a su presencia y aprende a tolerarla. Y una de ellas son los racionamientos, sea del servicio de energía eléctrica o de agua, que durante años se han venido haciendo con gradualidad, aumentando la cantidad de horas sin energía o los largos periodos sin agua, para que así sean mucho más fáciles de contener. La cuarta, diferir y dejar para mañana. Muchas de las medidas que toman los gobiernos no son populares entre la población. Por ello, una de las estrategias es presentarla como dolorosa y necesaria, y que es necesario acordarla en el presente, aunque sus efectos serán percibidos en el futuro. De esta manera, se acostumbra al proceso de cambio y a sus consecuencias negativas. También esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla cuando llegue el momento. Un ejemplo para esto en el país son las varias reconversiones monetarias por las que hemos pasado. En todas, el gobierno presenta primero la idea, la pone como algo necesario a pesar de todo, pero no son aplicadas de forma instantánea. Pero con el paso del tiempo, el venezolano ya va adaptándose y acostumbrándose a esa idea y la acepta sin dilación cuando llegue el momento. Número 5. Infantilizar al público. Otra estrategia es posicionar al público como un conjunto de personas ingenuas o incapaces de hacerse responsables de sí mismas o de tomar decisiones críticas y responsables. Al poner a los espectadores de esta manera, los medios de comunicación y los poderes políticos hacen más fácil que el público efectivamente se identifique con esa posición y termine por aceptar las medidas impuestas e incluso apoyarlas con convicción. El Estado, en su necesidad de crecer cada vez más, se ha encargado de convertir a los ciudadanos en niños pequeños que creen que el gobierno es responsable de sus vidas y problemas, quitándoles responsabilidades, pero cada vez más controlando aspectos de su vida diaria para ofrecer un supuesto bienestar. Y de ello es un ejemplo en el país y su narrativa política que tienen los políticos, la forma tan coloquial e infantil con poca seriedad. Número 6. Apelar a las emociones. Implica impactar directamente en el registro emocional y sensible del público en lugar de argumentos racionales, de manera que a través del miedo, la compasión, la esperanza, la ilusión, entre otras emociones y acciones, sea mucho más sencillo implantar ideas, miedos, temores, deseos o hasta inducir comportamientos. Los gobiernos populistas y demagógicos conocen esta técnica muy bien, ya que estos apelan a las emociones, prejuicios y miedos para ganar el apoyo popular. Número 7. Fomentar la ignorancia. El método más eficaz del control de las masas es mantenerlo indisciplinado e ignorante, mientras se les mantiene confusos, desorganizados y distraídos en temas sin importancia. Así se alcanzará su control y esclavitud, desconectando sus mentes, saboteando sus actividades mentales, proporcionándoles un programa educativo de baja calidad en ciencias, matemáticas, lógica, economía, desalentando la creatividad y creando un aparato de adoctrinamiento. Número 8. Estimular la complacencia. Se trata de reforzar el sentimiento éxito y satisfacción por la situación en la que nos encontramos, aunque sea una situación precaria e injusta, lo que hace que no desarrollemos un pensamiento crítico sobre esa situación o que incluso la justifiquemos. Cuando en nuestras casas se va la luz o el internet por horas y se agradece que haya llegado, tal vez porque pudo ser peor, pudieron haber sido más horas, se refuerza ahí ese sentimiento de éxito y satisfacción ante una situación precaria e injusta que en principio nunca tuvo que haber sucedido. Número 9. Generar autoculpabilidad.
consiste en hacer creer al individuo que solamente él es el culpable por su propia desgracia, que piense que es insuficiente y se esfuerza poco. Así evita la organización y el rebelarse al sistema, porque el individuo se autodesvalida y se culpa, generará pasividad y favorecerá la aparición de otros estados depresivos o ansiosos. Número 10. El uso de las ciencias humanas. Este punto plantea conocer a las personas mejor de lo que ellos se conocen. En este transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público sometido y las élites dominantes. La biología, neurobiología, psicología, neurolingüística, inteligencia emocional y la semiología han proporcionado un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido mejorar al individuo de lo que se conoce a él mismo, lo que significa que el sistema ejerce un mayor control y poder sobre los individuos, mayor que el individuo sobre sí mismos. En conclusión, actualmente vivimos en una sociedad que es manipulada y controlada por las élites mayores, debido a que somos dependientes a las fuentes de información como son los medios, siendo estas transformadas para crear un mensaje de doble sentido y así manipular a las grandes masas, afectando totalmente nuestras ideologías y pensamientos críticos. Como dijo Noam Chomsky, la manipulación mediática hace más daño que las bombas atómicas, porque destruye los cerebros.